Bueno, padre, cuénteme cuál fue su primera sensación cuando Bergoglio fue designado papa. Que fue una especie de gran sorpresa, grata sorpresa, ¿no? Digo sorpresa en el sentido, en el caso mío, muy positivo porque sé lo que significaba el Papa, digamos, Bergoglio, ¿no? Como Papa, ¿no? Quizás uno pensaba que ya no era, habiendo en aquel momento quedado al costadito, pero bueno, está demostrado que era justamente su tiempo, ¿no? A 10 años de papado, ¿cuáles son los temas pendientes de Francisco? Algunos están aclarados, otros son procesos, ¿no? Son procesos que seguramente hasta llevarán, lo tendrá que continuar quien venga después, ¿no? O sea, cosas muy puntuales, fuertes, una iglesia que tiene que renovarse en el sentido de, como dice él, ¿no? Son frases de él, una iglesia pobre, austera, y que ponga la mirada particularmente en los pobres, ¿no? O sea, no exclusiva, ¿no? O sea, no despreciativa de otros ámbitos, ¿no? Pero una iglesia que vuelva al Evangelio. En el fondo, Bergoglio es fiel al Evangelio, ¿no? Una iglesia pobre para los pobres, una iglesia de inclusión, de diálogo con todos, Fratelli Tutti es eso, buscar una armonía, una comunidad universal, que no hace falta que sean católicos todos, sino que veamos qué es lo que nos une para que este mundo sea más vivible, digamos así, ¿no? Así que eso, y después ir desarmando, digamos, toda una estructura, digamos, palaciega, que ciertamente él ya la dejó suficientemente en ridículo, y queda claro, no digo que no sigamos a veces viviéndola, pero ya está claro que no es normal, que no es lo que tiene que ser. Eso, allá hay un antes y un después. Posiblemente muchos seguiremos viviendo bacanamente, pero está clarito que no es lo que. Y en eso Bergoglio es muy contundente y es muy coherente. Yo creo que aún sus enemigos no le pueden, digamos, chillar de una profunda coherencia. O sea, lo que dice lo intenta al menos, ¿no? Lo hace o lo intenta, ¿no? Entonces, cuando él habla de pobreza, Bergoglio es pobre. Cuando habla de servicio a los pobres, yo he vivido con él 10 años bajo el mismo techo, así que doy testimonio que en lo que es servicio a los más pobres, yo la verdad que no sé si he visto a algunos con más capacidad, y no solo capacidad, sino gestos concretísimos de servicio a los más débiles, ¿no? Yo creo que eso es una de las, digamos así, de las santas obsesiones de Francisco para la iglesia, ¿no? Y después, bueno, ir como todo lo que es desmantelar a veces criterios de economías mundiales que son, digamos, él las desnuda en su mentira, digamos así, ¿no? O en su egoísmo, ¿no? Que está en lo personal y también institucionalmente instalado muchas veces, ¿no? Comenzando desde lo personal hasta el tema de las naciones, ¿no? Y de las economías y de, bueno, todo este mundo. El otro tema es la paz, por supuesto. O sea, tiene clarísimo que toda guerra es miserable, y que, bueno, remarque esto, ¿no? Si como se dice, el 10% lo que se gasta en armamentos, con 10% terminaríamos en el hambre en el mundo. O sea, tiene claro y lo remarca que el hambre en el mundo es una opción. Usted reitera el concepto de iglesia palaciega. Sí. ¿Eso implica que la iglesia perdió el rumbo? No sé si lo perdió del todo, hay de todo, ¿no? Hay santos varones también en los palacios, ¿no? ¿Me explico? Pero sí tener claro que no es lo nuestro, ¿no? O sea, el Señor no me atrevería a decir así rotundamente que perdió el rumbo, pero tendrá que estar atento para no tentarse de perder el rumbo, digamos así. Y algunos posiblemente lo han perdido o lo hemos perdido, digamos así, ¿no? ¿Sí? ¿Qué cree que Francisco no ha podido cambiar, aunque le gustaría? No, pienso que todavía le queda en este sentido de desmantelar justamente esos mundillos, digamos, internos, lo va haciendo, ¿no? Yo digo que él es una mezcla interesante entre un místico, pues un hombre que a las 4:30 está levantado rezando, ¿no? O sea, 4:30, o sea, es una mezcla de un hombre del desierto, digamos, de la soledad del desierto de la oración, y es un hombre de gobierno, ¿no? O sea, que normalmente no es común juntar las dos cosas, ¿no? A veces los místicos no son buenos hombres de gobierno, y los hombres de gobierno no son
no son muy místicos, ¿no? Bergoglio junta las dos cosas, entonces hace un combo interesante, porque es hombre de oración, un hombre que es un intuitivo, él se deja guiar mucho por su oración, muchas de sus decisiones no están prefijadas, sino que casi funcionan por intuición. Y después un hombre de gobierno, un conocedor de las personas, ¿no? Aunque a veces hasta lo disimulio no parezca, ¿no? Pero buen traste y él ya te fichó. Según su criterio, ¿cuáles son los mayores logros? Desmantelar una imagen ir desmantelando esta imagen de una iglesia para unos pocos o de la riqueza, etcétera. Creo que uno de los logros también es el servicio a los más pobres, en eso, el ayudar a las personas y a los países pobres, en esos gente que todos sus viajes siempre han sido lugares periféricos, ¿no? Va a países fuertes, pero dentro de los países siempre busca lo vulnerable, ¿no? En eso hay una especie de mensaje simbólico, no solo simbólico, ¿no? Pero también, no sé, no va a las capitales, por decir así, lo cual no tiene de malo, también hay que ir, pero es Lampedusa, es donde, como que apunta donde hay más dolor, diríamos, más sufrimiento, ¿no? Y yo creo que en eso marca un estilo, ¿no? ¿Cuál va a ser su impronta, su sello? Yo creo que queda eso, la impronta va a ser es decir, que algunas cosas ya no las vamos a poder decir tan tranquilitos, digamos así, ¿no? O suponer que porque seamos hombres de iglesia o de la jerarquía, tenemos que o nos corresponde este ámbito o este auto o esta autoridad. O sea, yo creo que en eso ha marcado un antes y un después. También el blanquear las economías, el no callarse las corrupciones económicas, en eso de entrada, ¿viste? Aclaró, puso gente que explique lo que andaba bien, lo que andaba mal, los chanchullos que podía haber. ¿Qué diferencia hay con Ratzinger? A Ratzinger se lo ha embanderado mal, me parece, sobre todo este último tiempo, ¿no? A veces estos personajes, no hay tanta diferencia en algunas cosas y otras no, pero Bergoglio se nutrió de Ratzinger, yo lo he visto en toda su formación, Ratzinger era su lectura, ¿no? Posiblemente cosas que no piensan lo mismo, pero ciertamente no son, se lo presenta como la bandera anti-Francisco, y eso es una trampa, digamos así, de los fundamentalistas, digamos, conservadores, que lo embanderan a Benedicto, les conviene embanderarlo a Benedicto como si fuera el anti-Francisco, y no es así. ¿La muerte de Benedicto le va a permitir gestionar con más libertad a Francisco? No creo que influya más libertad. En eso Francisco es muy, muy libre, y creo que Benedicto de ninguna manera nunca fue. Yo creo que la grandeza de Benedicto, además de su renuncia, ¿no? de la decisión de renunciar, es de una grandeza para el mundo y para la Iglesia, de una humildad, digamos, inmensa, diría, ¿no? Y además, una vez puesto al costado como decisión de él, fue alguien que nunca puso palos en la rueda, ni significó para Francisco un obstáculo, al contrario, ¿no? Además, Francisco es alguien que iba frecuentemente a verlo, que compartía. Yo sé que Benedicto rezaría y compartiría en la oración, y muchas de las decisiones posiblemente muchas decisiones que Francisco ha tomado son las que lo llevó a él a hacerse al costadito, sintiendo que a él no le daba el cuero, ¿no? ¿Qué resistencias cree que encontró Francisco dentro del Vaticano? Esa, justamente, quien se anima a reformular y hacer una opción por la pobreza, un llamado a la austeridad, un llamado al servicio y no a ser príncipes. ¿Cómo valora usted la decisión de Francisco de recuperar el control del Opus Dei y de la Orden de Malta? Sí, yo creo que lo de Malta tengo menos datos, pero yo creo que es como ayudarlos a ubicarse en su carisma. Además, su carisma es laical, y bueno, de alguna manera la figura de que sea la única institución que tenía obispo propio, digamos, bueno, creo que nos ayuda, digamos, ¿no? Es decir, que el jefe. Entonces me parece que, aunque quizás les cueste a ellos, es una ayuda para ellos. En el fondo es como, es bueno que sea así, ¿no? No es, porque no, con el mismo derecho podría todas las instituciones pedir
su obispo no territorial, sino personal, ¿no? Entonces esto ayuda a un sentido de iglesia también más amplio, de que se encarne en los espacios, digamos así, ¿no? Porque si no, como de alguna manera te liberas de los espacios y hay un gobierno que prescinde del territorio, digamos así, ¿no? ¿Me explico? Ayuda a que se reubiquen en su carisma, ¿no? En el fondo es como Francisco es fiel al carisma de lo que Escrivá quería para el Opus, ¿no? Es bueno que también ellos, ¿no? Que, bueno, no digo que no, pero digamos, la medida los ayuda como a recordar qué es lo que quiso su fundador para ellos. De la revisión de la gestión del Papa surge que Bergoglio es un Papa valiente. ¿Cómo lo define usted? Un hombre valiente, un hombre de discernimiento, pero una vez que ve, va para adelante, además no tiene pelos en la lengua, digamos, ¿no? Y una vez que ve no es un atropellado, sino que la discierne, una vez que lo ve, encara, digamos, ¿no? Ciertamente valiente, y las mismas métodos, todas estas medidas, aún sabiendo él lo que provoca, ¿no? Lo cual implica también valentía, no es un ingenuo, sabe que muchas de las cosas que él decide, digamos, va a tener reacciones favorables y muchas del otro lado, digamos así, ¿no? Bergoglio toma decisiones que hace que no nos quedemos dormidos, ni nos apoltronemos, sino que inmediatamente hace mover los espíritus, dice San Ignacio. ¿Entendés? ¿Por qué cree que no ha venido a la Argentina? Yo creo que no ha venido quizás para ayudar a no agudizar divisiones que de hecho estaban y están instaladas, entonces en los distintos momentos hubiera sido más conflictivo que gozoso, digamos, supongo, es más opinión mía, ¿no? O simplemente no ha sentido la intuición de tener que venir, digamos, ¿no? Yo me atrevería a pensar eso, poder como sopesar si esto suma o si no suma, y posiblemente si no ha venido es posible que sea porque supone que no hubiera ayudado, ¿no? ¿Los papas han perdido influencia en el mundo actual? Yo creo que la Iglesia ha perdido influencia, no sé si los papas, ¿no? La Iglesia, bueno, en algunos lados, digamos, ha perdido, sigue teniendo su fuerza, pero pienso que a veces por las mismas fragilidades, por cosas, digamos, ha perdido, capaz que también en algún aspecto puede venir bien, ¿no? Porque justamente una influencia, se ha perdido quizá una influencia más política, que sería bueno que haya más una influencia evangélica, ¿me explico? Si uno ve gestos de iglesia en el mundo, en zonas pobres, en fin, que creo que todavía en ese sentido el pueblo valora los gestos de los hombres de iglesia, digamos así, ¿no?